Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestros corazones. Nuestro hermano Óscar nos ha leído el texto en el cual vamos a basar en esta tarde el mensaje. Pero yo me voy a parar en uno de ellos, en el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, y dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cuál fue la decisión que toma con respecto a aquella multitud que le seguían, que no tenían qué comer? En otro lugar dice, literalmente del original, que sus entrañas se retorcieron de dolor, algo parecido. Pero tiene un mensaje aún mayor. No se puede traducir en su verdadero significado lo que quiere decir esto. Él ve a una multitud que tiene como prioridad escuchar la palabra de Dios, recibir el pan de vida. Se olvidan por completo de sus necesidades físicas, de sus intereses, de sus prioridades como seres humanos, y están en mitad del monte, queriendo escuchar, queriendo recibir la palabra de Jesús. Y aquello fue no el hambre física, que también, lo que moviliza a nuestro Señor Jesucristo para entristecerse, aunque este Evangelio no lo dice. Pero hay varias ocasiones parecidas a esta que ocurre exactamente igual. El Señor Jesús se conmueve, llora en su corazón, posiblemente hasta lloró físicamente de la hermosura de ver a seres humanos con necesidad de escuchar. El que en el capítulo anterior habíamos visto cómo los principales de los fariseos, como muchos judíos, le increparon, le llamaron blasfemo, incluso pensaron en matarle.
Y decíamos como eso fue en realidad una de las motivaciones principales que la Iglesia establecida tuvo para llevarlo a la cruz. Sin embargo, aquellos hombres y mujeres que habían asistido a la Pascua, que aún estaba todavía, de hecho todavía estaba, y habían acudido de regreso quizá hacia sus tierras a escuchar al Maestro de Israel. Aquel monte, dicen algunos, que está en lo que ahora son los Altos del Golán, por esa región. Hambre de Dios, hambre de Cristo, hambre de la palabra de Dios. Esto, hermano, nos da una gran enseñanza que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón. El tener sed de Dios. Leemos con alegría, nos gozamos cuando leemos y cantamos este Salmo 63 en sus primeros versículos. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo, sed del Dios vivo, es decir, del verdadero Dios, de Yahvé, de Elohim, de Jehová, sed de Dios. Mi alma, dice el salmista, tiene sed de Dios, sed de Dios. Y estamos nosotros pasándolo mal. Lo estamos pasando mal porque Satanás hoy como nunca está obrando en nuestras vidas. De alguna manera tenemos mucha tensión en nuestro vivir cotidiano. Tenemos muchos conflictos con nosotros y con los demás. Nunca hubo tantos conflictos, tantos problemas de mí hacia los demás y de los demás hacia mí. ¿Qué ocurre, hermano? Estamos viviendo días especiales. Dios está hablando por medio de la naturaleza y de las cosas, está hablando por medio de nosotros, está hablando por medio de la enfermedad y de la muerte también. Pero ¿cómo puede ser, dicen los humanistas, que Dios no se apiade del pueblo haitiano? La respuesta que nosotros tenemos que dar es que si Dios no fuese el que controla toda la naturaleza, lo de Haití hubiera sido mucho peor. Incluso hubiera desaparecido la isla de Haití. ¿Cómo que no? La isla española, perdón, que se llama la española. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la naturaleza anda a su libre albedrío, si Dios no es nada, entonces cabe esa posibilidad. Y no se dio eso. Pero Dios avisó a aquellos chamanes, avisó a aquellos vudú en el pueblo que más ha aborrecido a Dios, que incluso hasta oficialmente han maldecido a Dios. Dios está hablando, Dios está presente, Dios es el que controla la naturaleza, y eso lo podemos aceptar, pero Dios también controla tu vida y la mía, y no solamente la vida de los creyentes, sino la vida de todos, impartiendo, como hemos dicho tantas veces, su gracia común entre todas sus criaturas. Aquí encontramos el milagro de los peces y los panes, ¿verdad? Encontramos este milagro que solamente se da en este evangelio. En ningún otro evangelio, excepto en el de San Juan, se da esta gran señal, este gran milagro. Juan habla de señales, porque éstas llevaban a las gentes a buscar a Jesús. Aparte de ese sentimiento que hablaba antes, también efectivamente había, quizá no en todos, evidentemente, en muchos quizá había pues la cuestión de escuchar a aquel hombre y ver qué señales y qué milagros podía hacer